Idea. Dale, ahí está grabando. Excelente. Ya. Bueno, hola a todo el mundo. Discúlpenme si sueno un poco cansado. Estoy cansado, no les voy a mentir. Eh, Hoy día vamos a hacer la clase de la historia de la educación chilena. Yo creo que por razones bastante obvias la educación ha tenido un rol súper importante en estos últimos meses, estos últimos años. Específicamente el año pasado con el estallido social, la revuelta de octubre. Eh, Y creo que es importante reconocer y aprender y saber de dónde viene todo esto, todas estas cosas, todos estos problemas, ¿no? Eh, ¿Por qué rayos los movimientos estudiantiles y en general la educación tiene un rol tan fundamental en la historia chilena? En cosas que quizá no parecería como obvio que la tuviera, como por ejemplo una revuelta. Eh, pero para entender eso, yo creo que tenemos que primero ir para atrás. Tenemos que empezar desde cero, desde que empezó Chile, en la época colonial. Y sí, antes de comenzar, les quiero decir que usé varias fuentes para hacer la clase de hoy día, pero usé principalmente un documental, más o menos documental, no era tan largo. Se llama La copia feliz del Edén. No sé si lo conocen. Habían hartos profesores importantes. Estaba Salazar, por ejemplo, y habían otros profes de la Católica, de Diego Portales, y era muy bueno. Así que lo recomiendo si es que lo quieren buscar. Se llama La copia feliz del Edén, capítulo 3, Educación. Pero bueno, empecemos. Eh, la educación chilena no parte específicamente en la independencia, en realidad parte bastante antes, en la época colonial, con, con los esfuerzos de tres tipos de pueblos distintos, no solamente de los españoles, pero vamos a partir por ellos porque son de los que se tiene más datos, porque bueno, la cultura dominante. Así que, bueno. Los principales esfuerzos y las empresas educativas que habían aquí en la colonia desde la fundación de Santiago, más o menos, por ahí por el 1500, eh, hasta la independencia misma, eh, eran generalmente eclesiásticos, eran hechos por los grupos jesuitas, por los grupos dominicanos, franciscanos, y eran en pos de enseñanzas bastante religiosas, de las morales católicas, todas las cosas como religión. No sé si todavía tienen religión alguno. No lo sé. Pero bueno, esas eran las clases específicamente. Y eran generalmente para los españoles, para los peninsulares, los que venían de España y llegaban a Chile eh, a gobernar, o eran los hijos mismos de los peninsulares, o eran criollos, españoles nacidos aquí mismo en Chile. Y en general esa educación no se la daban al pueblo ni nada porque, bueno, el pueblo no estaba para ser enseñado, era para trabajar solamente. Eh, pero bueno, por eso tenía un contexto bien colonialista, bien como de dominación, de control. Eh, no solamente buscaba propagar la palabra de Dios, como podemos ver, sino que también propagaba los ideales imperialistas no imperialistas en esa época, más colonialistas de España, también de la Unión Ibérica en cierto punto de la historia. Eh, y era bastante asimiladora, quería hacer que la gente que nacía en Chile fueran al final españoles, no fueran un tipo distinto de cultura, y que la raza española se pudiera expandir a través del mundo. Así muy parecido con el resto de los virreinatos en México, en Perú, en todas las cosas. Era bastante igual, pero aquí los esfuerzos no eran tan grandes debido a que estábamos muy lejos. Nosotros éramos casi la tierra austral. Eh, y era súper complicado llegar aquí en Chile porque tenía que ir por el Cabo de Horno, tenía que dar las vueltas, era muy complicado. Entonces, bueno, de las primeras instituciones fundadas en pos de la educación superior, porque ni siquiera había educación básica todavía, la educación básica estaba generalmente basada en las casas. Las institutrices o las madres mismas le enseñaban a su hijo esto de clase de aristócrata, por supuesto, los niños pobres no estudiaban, tenían que trabajar. Eh, pero las primeras como educaciones, o sea, las primeras instituciones de educación superior eran tal Colegio Máximo de San Miguel, que era de los jesuitas, la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos, que estaban ambas en Santiago, mientras que en Concepción funcionó durante 43 años la Universidad Pencopolitana. Y de hecho no fue hasta 1758 que fue fundada la Universidad de San Felipe por orden del mismo rey, que es la predecesora de la actual Universidad de Chile. De hecho, la facultad más antigua de la Universidad de Chile es la de Derecho, y esa ni siquiera era la Universidad de Chile, pues, era esta otra antigua.
que después fue integrada durante la época de la independencia y todo, eh, para eventualmente terminar siendo la Universidad de Chile. Pero bueno, no eran solamente los españoles los que tuvieron una incidencia en la formación de la educación chilena, sino que también el pueblo mapuche. De hecho, son 3 pueblos, pero primero españoles, ahora vamos a los mapuches. Eh, y de esto no hay tanta información como la información que hay española, porque en Chile se ha buscado siempre ocultar y generalmente tratar de eliminar la cultura mapuche en la medida de lo posible. Eh, pero ellos también tenían sus propios sistemas educativos que impartían, y siguen impartiéndose a sí mismos, de hecho, y por extensión a los mismos mestizos y españoles, y eran cosas, por ejemplo, aparte de mantener viva su lengua, el mapudungun, que hasta hoy en día se habla, el pueblo mapuche también enseñaba técnicas de agricultura, de caza, de alfarería, un montón de tradiciones, que hasta hoy en día perduran. Pero entre estos 2 pueblos había un tercer pueblo, del cual absolutamente yo diría que 99% de los chilenos somos parte, que es el pueblo de los mestizos. Y por la casualidad de la vida, si alguien no sabe lo que es un mestizo, es la mezcla entre un español y un indígena. Eh, el pueblo mestizo que empezó a fundarse, empezó a nacer en la época colonial chilena, era bastante interesante porque era esencialmente una cultura nueva, era distinta, no tenía influencias mapuche, tenía influencia española, pero eran distintos, estaban completamente en medio porque ellos no tenían no tenían la propiedad. Los mapuches tenían su propiedad ancestral y los españoles tenían la propiedad robada mapuche, de la cual eran dueños. Pero los mestizos no tenían ninguna porque tenían menos derechos que los mismos españoles. Estaban los peninsulares, los criollos, eh, y los mestizos estaban casi tan abajo como los mismos indígenas, eran tratados como esclavos. Eh, y generalmente no eran ni siquiera reconocidos como hijos de los padres españoles o madres españolas que los engendraron. Entonces ellos tenían un carácter, primero, completamente de pobre y también de trabajador, pero como Chile era un país tan pobre y en general no había tanta civilización aquí que digamos, aparte de las pequeñas ciudades que habían en Santiago, Concepción, esas ciudades, ellos formaron una tradición basada en el robo, en ser nómades, en ser vaqueros, en tener las vacas y andar paseando por los campos, buscando trabajo. Y tenían, esa era más o menos su cultura. Entonces ellos tampoco, como tenían esta educación de ladrón, de robar, ellos nunca tuvieron la posibilidad de educarse como los mismos españoles que después llevaron a los criollos que llevaron a la independencia. Eh, no. En general Chile era un pueblo bastante sin educación, no tenía ningún tipo de educación, y mucho menos moral cristiana. Entonces, al llegar la independencia, se instaura de esta idea de que la educación tiene que ser el motor de una república, de un país nuevo, eh, sin reyes, naturalmente, que tiene que tener una moral cristiana muy fuerte para poder combatir, obviamente, las maldades naturales del ser humano, según lo que creían, porque si no tenían un rey que los gobernara y ellos mismos se iban a gobernar, tenían que estar educados para hacerlo. Pero como gran parte de Chile no te sabía ni leer ni escribir, ni tenía ninguna educación de ningún motivo, de nada, decían, chuta, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a educar? Bueno, como eran todos tan ignorantes y no tenían virtudes católicas como eran ladrones, se decidió que iban a haber 2 caminos para la educación principalmente. El primer camino era para las clases populares. Su finalidad era la formación de una masa de trabajo moral y bien educada que pudiera servirle bien a las clases dominantes, ¿no? Eh, con fuertes sentimientos patrióticos que mantuvieran la cohesión social. Claro, si el pueblo no es educado, si no entiende los procesos que está viviendo y todo, y solamente roba, no se puede formar ningún país, claramente. Pero para la clase dominante era distinto, que eran más españoles, después se volvieron más europeos a medida que llegaban más inmigrantes, como los croatas, los ingleses, los italianos. Eh, Esta educación era secundaria, era principalmente humanista, basada en la política, en el derecho, en la economía, estas cosas. Y eran en instituciones como el Instituto Nacional, que fue fundado en 1813, durante la Patria Vieja, la cual tenía una lógica de formación de líderes y expertos estatistas que dirigieran a Chile. Eh,
Así que desde sus principios ya de Chile, desde el momento que nos independizamos, e incluso antes, eh, Chile siempre buscó tener una educación de tipo elitista y segregadora, formando clases sociales muy distintivas, porque esa era la lógica que ellos buscaban tener. Hasta hoy en día se mantiene. Me gustaría saber qué piensan de esto, ¿creen que era una medida necesaria, que era algo bueno tener un sistema de esta forma? ¿Era la forma de hacer un país? ¿O deberíamos haber empezado por otra parte? Me gustaría saber qué piensan de eso. ¿Qué quieren? O sea, claramente en ese momento convenía tener a gente pobre, ignorante, era mano de obra barata, que es lo mismo que ahora le conviene al capitalismo. O sea, el hecho de que la educación sea elitista es un mecanismo para tener mano de obra barata. Entiendo. Ay, Pero ¿creen que... Sí, dale. que de todas maneras tiene que haber sido para la concepción de la gente, de los aristócratas en Chile en esa época, igual que ahora en verdad, tiene que haber sido como la forma para hacerlo. No creo que se hayan imaginado un sistema de educación realmente que fuera como para las grandes mayorías y que todos estuvieran ilustrados y todo ese tipo de cosas. Como que no creo que realmente se les pasara por la cabeza, no porque fueran malos, sino que porque en verdad no estaba dentro de como su manera de pensar que un pobre podía llegar a ser inteligente. Como que existía esa lógica de que mujeres y pobres eran tontos, entonces no podían actuar. Claro, claro. Y uniéndose a eso, y esto se mantiene hasta bastante avanzada nuestra época, era una educación bastante basada en el castigo, en castigar. De hecho, no sé si ustedes saben, el Instituto Nacional y muchos de los liceos emblemáticos, de hecho, tenían calabozos. Tenían, tenían lugares donde echaban a los cabros chicos si se portaban mal. Los Supuesta encerraban y los dejaban catacumba. ahí por harto rato. Eh, Porque esa era como la idea de la educación, era no solamente segregadora, sino que también la gente que era, no solamente los pobres, también los ricos, pero a estas personas se les tenía que enseñar pegándoles, se les tenía que enseñar tratándolos mal, porque esa es la forma en que uno aprendía, a golpe. Y claro, pues eso forma una sociedad bastante interesante, bastante interesante. Bueno, justo que estabas mencionando el tema de las mujeres y de los hombres, o sea, perdón, de las mujeres y de los pobres, pasamos a esa parte pues, también, porque las mujeres también son una parte muy importante de la educación en Chile. Eh, Aunque recién desde más o menos 1860 las niñas tenían acceso a la educación primaria, junto a los niños, eh, fue recién en 1877 con el decreto Munátegui, que lo hablamos en otras clases anteriores, las clases de feminismo, si mal no me acuerdo, eh, donde entraron a la educación superior. Eh, en general, la educación de la mujer está mucho más basada en la economía doméstica, en mantener el hogar. Eh, Normalmente aprendiendo también a cómo dirigir la servidumbre, era una educación bastante aristocrática. Eh, y esto se le enseñaba lo mismo a las niñas pobres como a las niñas ricas, se les enseñaba que tenían que cuidar el hogar, tenían que usar sirvientes o los mismos cabros chicos que los ayudaran y todo. Y esta educación duró más o menos hasta los 70, hasta la década de los 70. Solamente con Allende empieza más o menos a cambiar, bueno, y con Frey también, comienza a cambiar este tipo de escuela. Por ejemplo, no sé si han escuchado de las escuelas para señoritas, típica, típica cuestión de la educación doméstica, de cómo pararse, cómo vestirse, todas esas cosas. Eh, y esto obviamente era difícil porque era una educación completamente europea, completamente española, cuando la gran parte de las niñas chilenas eran mestizas, pues, no tenían nada que ver. Eh, y la educación en general era muy española, era muy europea para el pueblo chileno, porque este pueblo no era europeo, era mestizo, entonces no tenía cómo entender sus propios problemas personales cuando eran educados, los educaban para otras cosas. Eh, no sé, pues, ¿ustedes ven esta influencia todavía en la educación? Por ejemplo, en el tema de las mujeres, ¿ustedes ven ese tipo de educación moralista todavía en sus colegios? Eh, no sé si, especialmente se lo pregunto a las niñas, a los hombres, si es que, por ejemplo,
¿ustedes veían que sus hermanas o sus mamás eran las únicas que trabajaban en la casa para, por ejemplo, hacer el almuerzo o limpiar, cosas así? Como que ven estos restos todavía en sus vidas. Me gustaría saber si tienen como algún ejemplo, alguna cosa. O sea, a mí se me ocurrió el ejemplo de las niñas de la falda como uniforme. Eso es muy loco. ¿Eso de tener que utilizar la falda? Sí, claro, eso es un ejemplo. No Eso solo todavía eso, sino que, por ejemplo, que muchos liceos emblemáticos aún se han dividido entre colegio para hombres y colegio para mujeres, o que hasta hace unos años el liceo 1 tenía como el tema de una sala especial para gastronomía, o sea, como para oficio del hogar, y se ocupaba así como solo ellas. Claro, claro, sí, pues todavía queda en eso, todavía queda esa influencia, todavía permea en los colegios, en la sociedad en general chilena. Eh, bueno, y bien específicamente de estas cosas, pues. Bueno, es importante estudiarlo. Bueno, ¿alguien más con algún otro ejemplo? O no sé. ¿No? Ya, pasemos entonces. Vamos a... Bueno, todo esto era más o menos el siglo XIX solamente, ahora vamos a pasar al siglo XX, donde cambia un poco la dinámica de la educación en Chile. Eh, durante este siglo hay un boom educativo, comenzando principalmente por los gobiernos radicales y eventualmente la democracia cristiana y el Partido Socialista con el gobierno de Lupe. Eh, con cambios como por ejemplo la reforma educacional de 1965, donde se forman las todavía vigentes enseñanzas medias y básicas. Antes la enseñanza básica solía durar 6 años y la enseñanza media solía durar 6 años y tenían otros nombres. Y ahí se dividió la enseñanza básica 8, la enseñanza media 4. Y las hizo ambas obligatorias para poder, o sea, eran ambas obligatorias para todos los ciudadanos. Y por otro lado, las universidades, perdón, comienzan el proceso de reforma universitaria durante todo el siglo XX. Esto comienza más o menos en los años 10, 20, como por ejemplo la fundación de la FECH, que fue en 1903. Aunque principalmente durante los 60 y los 70, donde estos espacios, por ejemplo, se democratizaron, empezaron a empujar políticas interesantes, empezaron a crear sus propios como consejos, sus propios gobiernos, de cierta forma se podría entender, cosa que no existía antes. Eh, y de hecho eso todavía no se ve mucho en los colegios mismos. En los colegios emblemáticos y públicos podemos ver centros de alumnos que son movidos y todo, y quedan con esos restos de esa parte de la educación, pero los colegios más privados o más nuevos no tienen casi nada, y los centros de alumnos son reducidos a básicamente un organizador de alianzas. Pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Me quiero parar específicamente durante el gobierno de la Unidad Popular. Creo que esta es una parte muy importante para la educación chilena, en realidad. Específicamente en 1971 se introdujo como proyecto la ENU. No sé si conocen la ENU, la Escuela Nacional Unificada, la cual concluía que la educación debía ser permanente, democrática, inclusiva, participativa y pluralista, de acuerdo a las necesidades económicas y sociales del país. Entre sus propuestas estaba la división distinta de la educación, iba a ser más o menos distinto. Se iba a eliminar las conciencias antiguas de media y básica y se iba a crear la educación parvularia, que era de 0 a 6 años, para cabros chicos, como sería ahora kinder, esas cosas. Y de 6 a 18 sería la general y politécnica. Y lo que trataba de hacer este proyecto era juntar y más o menos dividir la línea bien divisoria entre trabajo intelectual y trabajo manual. Era juntar la educación del cuerpo, de poder saber cosas técnicas, como cómo arreglar un auto, por ejemplo, que son cosas muy útiles, como arreglar un calefón, como arreglar la electricidad, todas esas cosas, y juntarlo con cosas más humanistas o más científicas, como por ejemplo qué es la política, qué es el espíritu, qué son todas estas cosas como ideales más allá, más abstractos. Y dividir esa división típica que había, porque normalmente se consideraba que la gente que tenía una educación superior o más importante eran no los filósofos, perdón, nada que ver, pero como los de derecho,
los doctores, eran cosas más abstractas y que los trabajos técnicos eran mirados en menos. Pero bueno, también ese era el plan general. También lo que querían hacer era un plan común que incluye electivos basados en las aptitudes del estudiante. Desde esa época ya están hablando de los electivos. Y un plan de especialización basado en oficios, en general basado en eliminar la diferencia entre el aprendizaje intelectual y manual, como dijimos. Pero especialmente, y esta cuestión me pareció bastante interesante, la ENU daba la opción de concluir los estudios en cualquier fase de tu vida. Tú podías seguir estudiando en las universidades o en los institutos técnicos hasta que te murieras, si queréis. Podías estudiar todo lo que quisieras. Y te podías salir cuando tú quisieras también. Pero necesitabas necesariamente, claro, una educación por lo menos primaria, secundaria, algo tenías que tener. Pero tú podías continuar en la educación todo el tiempo que tú quisieras. Bueno, con estos fines, el gobierno amplió la matrícula educacional entre 1971 y el 72, y el número de estudiantes públicos y privados también creció en 17,4% durante esos 2 años. Es un montón. De hecho, las matrículas universitarias también aumentaron en un 100 y tanto por ciento, o sea, crecieron, casi se duplicaron. Y hubiera sido un proyecto muy interesante, pero no obstante, debido a la polarización política crítica que vivíamos en ese entonces y el miedo que tenían los sectores conservadores y de derecha del país de este proyecto, porque creían que podía ser una dominación mental, un lavado de cerebro, como decían, de los cabros chicos, en una doctrina socialista, tuvieron que postergar el proyecto y nunca se llegó a llevar a cabo debido al golpe de Estado de 1973. Y me gustaría pensar qué piensan de este proyecto, qué piensan como qué efectos hubiera tenido este tipo de educación, como si se pueden imaginar, no sé, ¿qué les parece este tipo de proyecto? O sea, yo creo que la ENU fue una cuestión completamente vanguardista en lo que se estaba planteando. O sea, el tema de tener educación continua y cosas por el estilo son cosas que incluso hasta el día de hoy son algo que ni siquiera se plantea. O sea, la educación se considera en estos momentos como un bien de mercado y ojalá que dure lo menos posible y que puedas pagar lo más posible. O sea, con menor gasto, mayor utilidades para las empresas. Pero en esa época se consideraba como un derecho, o sea, el tema de que la universidad, por ejemplo, no se pagara, tener educación continua, o sea, el hecho de tener politécnicos es algo que todo el resto de países desarrollados tiene, pero Chile no tiene. O sea, Francia tiene, los grandes politécnicos de Francia son reconocidos mundialmente. El Politécnico de Zurich, en Suiza, la Escuela Nacional Superior de Administradores en Francia, son grandes escuelas politécnicas que finalmente te preparan para un nuevo modelo de sociedad. Yo creo que ese era el tema, que la gente le dio miedo como ver esta posibilidad real de que apareciera como un nuevo hombre en Chile, una nueva persona en Chile. Mira tú, interesante. Claro, ¿qué más? Me gustaría saber las opiniones que tienen. Especialmente si es que hay alguna opinión contraria, eso también sería interesante. ¿No? Ya, me parece, está bien. Sí, estoy completamente de acuerdo, concuerdo que probablemente ese era el objetivo, era al final crear un tipo de sociedad distinta, una sociedad nueva, no basada en las lógicas del mercado. Pero bueno, hablando de mercado, llegamos justo al golpe. Tras el golpe se vivió un retroceso en la materia educacional bastante grande. Ya en el 74 mismo, un año nomás después del golpe, comienza la reforma neoliberal de la educación, donde los establecimientos escolares son transferidos del Estado a las municipalidades, que se llama esto la municipalización. Se permite la creación de muchas universidades privadas, muchas, y se encamina en general en pos del mercado y de la formación de profesionales que puedan competir en este mismo mercado de la forma más eficiente posible, poniéndose un énfasis en los ingenieros comerciales, por ejemplo. Yo creo que muchos acá conocerán a gente que está en ingeniería comercial o tendrán algún familiar en ingeniería comercial, bastante típico chileno ahora, promoviendo fuertemente la competencia y el individualismo. Y esto se debe obviamente a las políticas de Jaime Guzmán y de los Chicago Boys, en la lógica del neoliberalismo, en tratar de sacar el Estado de absolutamente todo lo posible de la sociedad y dejárselo a las empresas privadas y a las acciones privadas.
y especialmente no solamente dejárselo a privado y sacárselo al Estado, sino que también despolitizar lo que sería la educación, especialmente a las universidades que estaban bastante politizadas en esa época. Como por ejemplo, no sé si aquí en sus colegios, sus centros de alumnos funcionan, tienen algún uso, han hecho algo en los últimos 3 años, por ejemplo, ponte tú algo como notable, algo que sea notable de un centro de alumnos o no. Robarse la plata de mi liceo. Ya, eso es notable. Pero me refiero más como... ¿Sí? Sí, dale. Yo soy del centro de estudiantes de mi colegio y la verdad es que somos como el primer centro que ha hecho como algo por el colegio y hemos hecho cosas como relativamente como básicas, pero el nivel estaba tan bajo que en verdad los profes no sé, dicen que somos como muy bacanes y todas esas cuestiones, pero no sé, los años anteriores los centros no servían para nada, como que solo funcionaban en las alianzas. Nosotros nos pusimos a hacer cuestiones como aparte y eso era como ya impresionante, como lo mínimo. Claro, sí. Eso se debe específicamente a las reformas neoliberales de los colegios, de tratar de quitarle todo el poder, en general transformar al colegio en un tipo de empresa. No sé si han notado, esto también me gustaría que me dijeran ejemplos, si es que tienen, si han notado que sus colegios funcionan como empresas, donde los papitos son los que tienen que andar revándole al colegio para que bajen las matrículas o cosas así, y el centro alumno no tiene nada que ver. Es que claro que al liceo no le conviene, o al colegio no le conviene que haya política dentro del mismo, porque básicamente eso significa tener que ceder de alguna forma una u otra cosa en cuanto a, no sé, materiales de estudio, incluso lo más mínimo, banca. Entonces no le conviene y por eso te tratan de minimizar lo más posible cuando eres centro de estudiantes. Mm. O sea, mi colegio, por ejemplo, que es privado, o sea, ahora en cuarentena no nos han bajado la matrícula y no hemos ido ni al colegio, ¿cachai? Y ¿qué otra cosa más? O sea, principalmente, por ejemplo, cuando nos daban regalos, por ejemplo, por los 80 años del colegio, lo que sea, nos subían la matrícula para no tener que gastar plata realmente, ¿cachai? Onda que un libro que nos regalaban nos cobraban 2 lucas más de la matrícula, cosa de que lo pudieran pagar, una cosa así. Entonces al final como que no se preocupan de los estudiantes, se preocupan de que salgan buenos puntajes de PSU y listo. Compra tu propio regalo. Sí, es muy fuera huevo así. A mí me impresiona como está tan inmersa esta idea de propiedad privada, porque yo estoy en un colegio privado, está tan inmerso que como que al final se olvidan en dónde están realmente, es un establecimiento educacional. Y no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez que pegamos unos carteles y no nos sacaron porque dijeron es una propiedad privada. Pero yo era como, ya, pero ¿dónde queda entonces el sentido educacional? Como que ya no está. Claro, no sé, como por ejemplo durante el estallido social, no me gusta decir el estallido social, pero durante la revuelta no sé si trataron de hacer cosas en sus colegios. Esto va más tirado como para los que estén en colegios privados, porque en colegios públicos no es tan así la cosa, es más fácil, pero en colegios privados no sé si es que trataron de hacer algún tipo de manifestación, algún tipo de intervención y al tiro los bajaron, hicieron alguna cosa como para sabotearlo, no sé. O sea, nosotros con una cuestión de biología, del electivo biólogo de mi colegio, pusieron unos afiches que tenían que ver con los traumas oculares y cosas así, para un trabajo de biología, o sea, era un trabajo con nota y todo. Y los directores del colegio los sacaron porque dijeron que eran muy violentos y que no eran verdad y no me acuerdo qué otra cosa más. Y mis compañeros vinieron, cuando se los sacaron, vinieron y los pusieron como en la entrada del colegio y se fueron todos anotados, se fueron prácticamente todos suspendidos. Lo mismo cuando tuvimos una manifestación en el colegio por el 18 de octubre, la gente en el colegio como que nos llamaba terroristas, era de verdad muy, muy violento la respuesta que tenía con nosotros. Mm, interesante. ¿Y por qué En, se verá así? Dale. en mi colegio el año pasado, para el 18 de octubre,
hicieron una manifestación, los cabros como en la cancha, como, no sé, gritando cuestiones y tal, y alguien que todavía no sabemos quién es, sacó un video y ese video llegó a Twitter, y en Twitter una apoderada empezó como a reclamar, así como que oh, no puede ser esta cuestión, y bueno, con respecto a lo de que los colegios se comporten como empresas, durante la pandemia mi colegio no subió 150.000 pesos la matrícula. Es una cuestión ridícula. Entonces estábamos intentando como hacer paros y los únicos que se estaban involucrando eran los apoderados y el centro apoderado de todas esas cuestiones. Entonces inventaron un paro para esta semana, de hecho, y nosotros con el centro de estudiantes intentamos tomar las cuestiones en nuestras propias manos y, y empezamos un paro a partir del lunes y hoy todo el mundo ¡ay, qué terrible! Que cómo pueden hacer el paro, cómo pueden, no sé, preguntarle a los estudiantes, porque nadie les había preguntado. Fuimos la primera gente que genuinamente hizo una votación y no sé, como si el centro el centro de estudiantes no tuviera como nada de poder y nos descalificaban los papás y cosas así. Y en verdad muy penca. Qué brígido. ¿En qué colegio está ahí? En el Pedro Valdivia Pérez. Brígido. Sí, bastante brígido, la verdad. No sé si alguien más tendrá un ejemplo, quizás los de colegio público. Algo habrá pasado ahí. O sea, y yo creo que en el colegio público se respeta menos la autoridad. Por ejemplo, en mi liceo, una vez nos tomamos el liceo, todos íbamos a salir a una marcha, nos iban a parar, de hecho nos cerraron la puerta y reventamos los candados. Entonces, como que creo que en liceo público la represión, cuando se intenta, es menos efectiva que en colegios privados, que te pueden cancelar la matrícula, por ejemplo. Claro, claro, entiendo. Claro, en los colegios privados, como tienen contrato y todas esas cosas, tienen más poder sobre el estudiantado al final y sobre los mismos papás que están ahí adentro. Pero también he visto que los papás igual actúan como los que protestan si es que pasa algo en los colegios privados siempre los pescan al tiro porque son al final clientes. O sea, al final no hay una lógica de educación en los colegios privados específicamente, y yo creo que en los colegios públicos es menos así, pero aún así está este tipo de influencia. De que es una lógica completamente de mercado. O sea, al final los papás son clientes, los cabros chicos son como, no sé, parte del cliente que toman este servicio por un par de años, bueno, un par no es tampoco más años, y después se van y eso es todo. Y es como, mientras mejores puntajes tengamos, mejor. Claro, bastante terrible eso. Y también lo mismo con la universidad, está lo mismo. Pero bueno, vamos a llegar a una conversación más sobre lo que pensamos de eso y sobre lo que queremos. Pero con este último cachito vamos a hablar sobre el siglo, hola Alicia, sobre el siglo XXI, sobre el que estamos nosotros ahora. Y específicamente la Revolución Pingüina y la Revolución de Octubre, que los dos son las partes importantes de la educación en nuestra época. Con la Revolución Pingüina, que fue el 2006, donde estaba Giorgio Jackson y la Camila Vallejo como estudiantes, no sé si los cachan esto. Importantes políticos nacionales. Nuevamente se puso la educación como centro en Chile, porque la educación se había perdido, como durante la dictadura se perdió completamente la lógica que tenía de importante en el país para el avance nacional. Eso se quitó y se puso en el poder de las empresas privadas y de las empresas en general, no de la educación. Pero con el 2006 se volvió a poner en cuestión eso y se puso la educación como eje central. Y de hecho llegó la implementación de la Ley General de Educación, que contempló varias modificaciones como los procesos de admisión, el currículum, el reconocimiento oficial de los establecimientos, muchas cosas. Pero no es hasta la revuelta de octubre de 2019, la que supongo que muchos acá participaron, donde no solamente el modelo educativo de mercado es puesto en cuestión, sino que es directamente combatido por miles de estudiantes que comenzaron las protestas mismas, con las evasiones del metro y todo.
Y el modelo de mercado también, no solamente la educación, sino que el modelo de mercado de la sociedad chilena es puesto en cuestión y combatido. Y eso me parece muy interesante porque como se supone que hay una frase muy famosa que dijo una revolucionaria hace un tiempo, que dijo, las revoluciones cuando no han pasado parecen imposibles, pero cuando pasan parecen inevitables. Me gustaría saber por qué piensan que pasó, por qué hay un fuerte rechazo como al modelo neoliberal de la educación tan fuerte contra el Jaime Guzmanismo, como han dicho algunos. ¿Y por qué los estudiantes están como tan unificados en esa ideología? ¿Por qué están tan en contra de eso? ¿Por qué creen? O sea, yo creo que el descontento viene a raíz de la diferencia de oportunidades que se da en este sistema y el hecho de que los estudiantes sean como tan homogéneos en la opinión que tienen es meramente porque son los que lo ven día a día, o sea, son los que pueden ver que la diferencia entre, no sé, el nido de águila y mi liceo es abismal. Eh, Mm. que ellos sacan puntaje nacional como si fuera nada y en mi liceo con Cuea tenemos bancas buenas para poder estudiar. Claro. También yo creo que tiene que ser porque en verdad los colegios, o sea, en los colegios, en los liceos, bueno, en todo el sector educacional, liceos técnicos, liceo humanista y todo, existe una diferencia súper distinta a lo que podría ser, por ejemplo, como los lugares de trabajo. Porque es verdad, onda, nosotros como estudiantes vemos las diferencias muy, muy grandes que hay. O sea, uno cuando va, por ejemplo, al Instituto Nacional y se da cuenta que hay gente que no tiene silla, sino que tiene como la mesa de atrás de tu compañero como silla, o cuando hay, por ejemplo, en Las Tarrias o hay a otros liceos donde ves que las sillas tienen hoyo, los baños no tienen puertas, etcétera, etcétera, uno de colegio privado también se queda impresionado. Yo que vengo de un colegio privado que igual pituco y toda la cuestión, y uno va después al Santiago College o al Nido de Águila y te das cuenta que tienen canchas de squash, de fútbol, piscinas, teatro, puta, una ciudad distinta ahí. También te das cuenta la tremenda desigualdad que hay, o cuando te das cuenta que muchas veces gente que llega a estudiar y por estudiar en estos colegios como de élite, por decir así, tienen el futuro asegurado, aunque hayan sido los más flojos de todos los flojos y no se hayan esforzado nunca por su vida. Entonces, yo creo que la ventaja que tiene el estudiante, además de ver esas diferencias como súper grandes, es que no tiene el riesgo, por ejemplo, de perder la pega, como podría ser la de un papá o la de un apoderado. Porque, por ejemplo, nuestros padres, mi mamá y mi papá, si es que se ponen a protestar, pueden perder la pega. Y si pierden la pega, no tienen con qué alimentar a sus hijos. Entonces, existe ese riesgo como de preocupación del otro, que encuentro que es súper natural, pero que no existe tanto con el estudiante porque de nosotros no depende nadie. Entonces, todas nuestras acciones, a los únicos a los cuales puede afectar principalmente es a nosotros. Entonces, el lumazo que me va a llegar del pago me va a llegar a mí, pero no le va a llegar a mi papá. O sea, ojalá que no, ¿cachai? Pero entonces no creo que no creo que exista esa situación de dependencia, que eso nos permite como poder estar como más para adelante para poder seguir haciendo los cambios. Entiendo. ¿Qué más? ¿Por qué creen que están las cosas como están? ¿Y qué, en general, qué tipo de educación quieren tener? Porque por algo está la grande, está quedando la grande en los temas educacionales y no es que esta crisis venga ahora, esta crisis, nosotros siempre hemos estado en crisis en temas educacionales. Eh, Debido a esto mismo, por la educación que hablamos al principio, esta educación segregadora, elitista, que crea clases sociales muy distintas y muy contrarias. Entonces me gustaría saber cuáles son como o sea, más opiniones de esto también me gustaría, y qué propuestas tienen, o sea, cómo funcionaría un tipo de educación que sí sirva para Chile. Yo creo que debería ser una educación gratuita en todos sus niveles, que sea verdaderamente de calidad, que no... O sea, está claro que no se puede quitar el sistema el sistema privado porque a la larga esa hueá golpearía de tal forma que probablemente haya un nuevo golpe de Estado. Pero sí potenciar en gran medida el sistema público para que pueda competir realmente con el sistema privado. Pues. O sea, que ya no esté esa diferencia abismal por pagar un millón de pesos, que
el pobre no puede pagar. También a mí me gustaría, por lo menos, ver un sistema educativo en donde a nosotros no nos enseñen a seguir órdenes. O sea, y tampoco quiero decir así como quieres ser tu propio jefe y mentalidad de tiburón, sino que me refiero como a poder ser personas. O sea, me gustaría que en mi colegio me enseñaran a tener pensamiento crítico, a aprender a, por ejemplo, leer, que, o sea, sé leer, puedo leer palabras, pero de ahí a comprender realmente lo que me dice un libro, yo creo que muchos no tenemos realmente esa capacidad de verdad. Poder aprender de filosofía, de humanidades, de sociología, de aprender como, por decir así, como los placeres del intelecto, por decir así, más allá de esta cuestión de ser trabajadores. O sea, encuentro que hemos llegado a un punto, o sea, incluso siendo como bien objetivos, el punto de la automatización ha llegado a tal nivel que en verdad de aquí a 2 o 3 años más en la práctica no vamos a necesitar como gente en una fábrica, ¿cachai? Construyendo y martillando y cosas por el estilo. Muchas de esas cosas las van a hacer las máquinas. Entonces, pucha, poder tener una sociedad en donde la gente se le enseñen cosas prácticas, por ejemplo, encuentro muy bacán que en el liceo, en el Augusto de Almar, les enseñen a cocinar. Esa cuestión no existe en ningún colegio. Tener clases de gastronomía yo lo encuentro lo más útil de la historia. Que te enseñen a, por ejemplo, aprender, que te enseñen a aprender, que te enseñen a enseñar, o que te enseñen a criticar, a tener pensamiento crítico, para que tú mismo te desarrolles como persona. Ese tipo de cuestiones encuentro que son mucho más útiles que, puta, aprenderme qué es un triángulo, rectángulo, isósceles, ¿cachai? Y encontrar las semejanzas que Ujú. ellos tienen, ¿cachai? En verdad, no es no es como por desmerecer las matemáticas, de hecho las matemáticas creo que las deberían enseñar mucho más a profundidad, pero, bueno, yo no entiendo cuando me hablan como tenemos un cuadrado y tenéis que sacar el área del cuadrado si es que una es X y el otro es X menos 25, ¿cachai? Es como, no tiene propósito. Sí, de hecho, súper buena proposición. Eh, eh, Antiguamente, en la época griega, así bien, bien antiguamente, se creía que la educación mental tenía que ir unida a la educación del cuerpo, de gimnasia, de lo físico. Eh, y justo vemos que se saca historia y educación física y son electivos ahora, po, en la mayoría de los colegios. Tenéis que elegir uno, no podéis elegir los dos. Tenéis que, o si podéis elegir los dos, o sea, bueno, podéis elegir los dos, pero tenéis que elegirlos. No son algo que te lo dan, ¿cachai? Tienes que aprender ahora, no me acuerdo cómo se llama, ciencia de la ciudadanía, una cosa así. Ujú. Son como, o sea, es como sacarle lo divertido que puede tener la ciencia, es sacárselo. Y es solamente enseñar qué es, ¿cachai? A la larga te Eh, están enseñando a vomitar tu conocimiento. Sí, pues, claro, al final te sirven para responder una prueba. Entonces, como que no sirve de nada ese tipo de cuestiones. Me encantaría, por ejemplo, que nos enseñaran educación física, pero como deportes de verdad, ¿cachai? Onda, no solamente como correr por media hora hasta que nos aburramos, ¿cachai? Y después jugamos una pichanga de fútbol, sino que a mí me hubiese encantado, por ejemplo, en el colegio, ya que estoy en cuarto, poder aprender, por ejemplo, gimnasia artística. Yo lo encuentro una cuestión demasiado bacán. Onda, cuando veo a la Simone Biles, cuando veo a la Nadia Comaneci, cuando veo a todas estas gimnastas, de verdad me encantaría poder hacer lo que ellas hacen y no puedo, no tengo esa habilidad. Y encuentro que sería súper útil que las enseñaran, encuentro que mejora mucho a las personas. Lo mismo el deporte como el básquet o el fútbol, ¿cachai? Que te enseña a trabajar en grupo, encuentro muy bacán. claro. Yo quiero agregar que la gimnasia artística, o bueno, un intento de, se les enseña a las mujeres en mi colegio, solo a las mujeres. No, pero o sea, como fantástico que alguien adquiera ese conocimiento, pero la gracia es que sea todo el mundo, ¿cachai? Como no solo las minas. Y los hombres, no sé, dan volteretas mientras nosotros aprendemos a hacer bailes con cuerdas. Y no sé, pero eso muestra como, en educación física también hay como muchas cuestiones divididas por género, es muy Sí, y qué penca lata, eso. porque bueno, gimnasia artística, o sea, Tomás González es como la gran demostración de que la gimnasia artística no es de mujeres. En verdad, Tomás González es muy bacán. Sí. Y no tiene género, lo mismo con el fútbol. O sea, ya independiente de que, no sé, po, el Alexis Sánchez pueda tener como o sea, pueda ser mucho más fuerte y pueda pegarle más fuerte que cualquier otra futbolista mujer,
Ya, ok, pero eso es un tema como de biología, da lo mismo. Pero el tema es que cualquiera puede jugar fútbol. El fútbol es un juego, no tiene género por sí. O sea, lo mismo el rugby, no tiene género. Y aún así como que los dividen y cuando una mujer, por ejemplo, quiere jugar fútbol, en mi colegio pasaba, que no la dejaban porque el fútbol era de hombres. Y era como, weón, no es de hombres. Nada tiene género, dice Alejandra Daniela Guzmán Sarich. Está bien, sí, me gusta, me parecen, todas estas profesiones son súper buenas. Eh, y si quieren seguir añadiendo cosas, por favor añadan. Yo solamente quería decir que esto también nos sirve mucho porque como estamos haciendo todas estas clases y todas estas cuestiones, y son normalmente autogeneradas las clases, o sea, nosotros partimos con cero experiencia y aprendemos todo lo posible para poder hacer una muy buena clase. Todas estas proposiciones de cosas más no más didácticas, perdón, con más técnicas, son bastante interesantes, la verdad, y podríamos verlo para próximas clases y todo. También cuando se calme más la pandemia. Pero bueno, no sé quién más quiere hablar sobre específicamente los objetivos que le gustaría que tuviera la educación o por qué cree que estamos en esta lucha contra la educación de mercado en general. La opinión de quien quiera. Eh, o sea, yo encuentro que una de las razones más grandes por las que la mayoría del estudiantado está en contra de que haya una diferencia tan grande entre las educaciones es que es una herramienta muy buena para generar más desigualdad. Como que si seguimos con como este tipo de educación, no vamos a lograr homogeneizar a Chile, porque si, si el dinero en parte, qué tan buena es tu educación, significa que las personas con más dinero van a ser más cultas y van a tener muchas más oportunidades y las personas más pobres no van a tener ninguna posibilidad. Por ejemplo, mi abuela, o sea, mi familia es bien interesante, pero por ejemplo, ya, mi prima estudió en un ultra super increíble, caro, gigante colegio y al tiro se metió en la católica y bacán. Y por ejemplo, mi abuela, que igual le interesaba aprender y es súper como aprendía y inteligente, lo único que pudo hacer en el campo llegó a sexto básico, porque ese era el colegio gratis y después tuvo que ir al campo nomás y de hecho ella, o sea, para dar una idea de lo que pueden hacer las personas cuando tienen la oportunidad, cuando su hijo empezó a aprender veterinaria, ella, cuando él llegaba a la casa y le explicaba como para aprender, ella también absorbió todo y de hecho ahora sabe tratar a los animales, poner inyecciones, tratar todo tipo de infecciones. Una vez se encontró un coliflor, un coliflor, un picaflor de estos que son hermosos y lo diseccionó, le sacó todas las tripas, le puso sal, no sé qué, lo preparó perfectamente y ahora está completamente como preservado. Entonces, como que le quita todas las oportunidades a las personas que tienen pocos recursos, pero muchas, como, ¿cómo se llama esto? Que ellos ¿Talento? podrían hacer mucho más. Y al mismo tiempo le da demasiada como posibilidades a estas personas que de verdad no les importa nada porque están en un colegio que, por ejemplo, mi tío, abuelo, trabaja en un como preuniversitario súper caro y en ese mismo preuniversitario dice que hay muchas personas que ya van como en su tercera prueba y les hacen la misma prueba para que les vaya bien. O sea, fallan la prueba y le dan la misma prueba, pero con las preguntas más fáciles, ¿no? Entonces, después es imposible preguntarse por qué hay tanta desigualdad. Yo no sé, digo yo. Eso. Entiendo. Mira tú, interesante todas las cosas que nos han dicho, toda la opinión. No sé si alguien más quiere decir una última cosa. ¿Alguna otra opinión, alguna otra cuestión? Que fuera en verdad una meritocracia. Porque tanto que les gusta decir a los capitalistas que no, chiquillos,
esta sociedad, usted se esfuerza, usted llega a la cima, ¿cachai? Pero hay gente que empieza mucho más arriba que otra mucho más abajo. Y creo que si hubiese las mismas oportunidades para todo el mundo, como en verdad tendríamos mejores profesionales también, porque lograría ser profesional solo la gente que le pone el empeño y que le importa lo suficiente. Entonces, eso. Claro, absolutamente. ¿Alguien más quiere añadir una última cosa? ¿No? Ya, bueno. Bueno, eso, fueron cosas muy interesantes las que dijeron en la última parte, me pareció bastante interesante, me gustó. Qué bueno que tengan, qué bueno que tengan opiniones, así de simple la cosa, qué bueno que tengan opiniones sobre estos temas. Em, y qué bien que hayan venido a la clase, porque aquí termina. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Em, y eso, pues que sigan, que continúen viniendo. Vamos, estas clases las hacemos todos los sábados, como ya sabrán. Em, y qué bien, estoy muy orgulloso. Qué bien. Una cosa, recordarle a la gente que se mete por primera vez que la próxima semana a la misma hora, a las 4 todos los sábados, vamos a tener una clase de teoría política sobre los fundamentos del anarquismo. Entonces, para que vayan, la difundan, nosotros vamos a tener un afiche muy bacán para que lo puedan ver. Y pucha, ojalá que participen en la clase, va a estar muy, muy bacán, va a estar súper bien preparada y eso, po. Nada, que las personas que quieran seguir viniendo a estas jornadas, pucha, tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en donde mandamos todos los links y la gente y cualquier otra cosa, bueno, nosotros les podemos mandar los links por Instagram o cualquier cosa. Así que eso. Muchísimas gracias por venir a todo el mundo. Fue muy grato. Y eso,